maestra Sombra lo puede implementar y eso ayuda para que el niño aprenda a leer. Usted lo lee continuamente. Por ejemplo, si leemos la Caperucita Roja, la Caperucita, está la muñequita de la Caperucita Roja, el niño va a saber que es la Caperucita Roja. Y así sucesivamente el niño es más rápido para que aprenda. Me recuerda, por favor, licenciada, mándeme tal cosa. Por favor, se lo voy a agradecer mucho. ¿Sí, Celina? Buenas tardes. Yo solo quería consultar, por ejemplo, ahorita que estaba pensando, hay niños que son como muy sensoriales y a veces como para entusiasmarlos con las letras y cosas así, tal vez lo de la arena, que dibujen las letras en arena o en harina, de ahí que usen plastilina para formarlas y así como que para que se vayan entusiasmando, porque a veces como un rechazo de los niños, no sé, como quizás lo ven como muy difícil, depende de la condición. Porque, por ejemplo, yo no sé si realmente es así. Yo he escuchado muchos comentarios y sobre todo de gente profesional. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienden como a huir un montón de lo que implica esfuerzo, o sea, ellos son como del mínimo esfuerzo y ya cuando ven una cosa un poquito más complicada, quizás porque no alcanzan a dimensionar que lo pueden hacer por pasos cortos, entonces tienden como a cerrarse y no quieren abrirse a eso. La experiencia que yo tuve con otra colega es que también, por ejemplo, para la lectura, estaban utilizando un método que se llama Leolandia, que venían, o sea, como que escribían a través de, realmente yo no me sé el método, pero sí sé que existe y que ha funcionado, porque la niña con la que trabajo usó ese método para escribir y para aprender a leer, creo que fue. Y es como a través de la historieta y que van como primero trabajando, ya no me acuerdo si es de lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro, pero que van, ajá, eso les debo porque la verdad es que yo lo he escuchado y es por si alguien más lo conoce a alguien. Sé que hay, aquí en El Salvador hay un lugar donde venden todos esos libros porque se siguen unos libros, están los pasos, entiendo yo, pero yo lamentablemente hasta ahorita no me he involucrado mucho. Pero por si alguna colega ha escuchado o le suena, pueden investigar ese método. Y lo otro que yo le quería preguntar es que creo que la gran mayoría de colegas acá trabajan con niños que están pequeñitos. Yo ya estoy trabajando en un grado un poco más grande, ya es séptimo grado, que primero Dios, ahorita en agosto lo comenzamos. Entonces yo le quería preguntar, por ejemplo, con estas estrategias, eh, las indicaciones cortas sí se logran, tanto en inglés como en español. Es algo que se trata de trabajar con ella como comandos y etcétera, para que ella también los utilice para poderse dirigir a sus maestros. Pero, por ejemplo, en la parte de los descansos cortos, porque igual, al tener una condición, ella necesita que tenga justo cortes en la clase que dura 45 minutos, que sean como fragmentos más cortitos, ¿vea? Que lo mucho que quizás lograría poner atención, ya así estirándolo demasiado serían como 20 minutos. Pero, o sea, en una clase, en un salón regular, el tema abarca los 45 minutos y las actividades o la explicación está contemplada en esos 45 minutos. Entonces, ¿cómo me sugeriría usted poder organizar esos descansos que ella necesita, pero sin que no se pierda como lo esencial de la clase? No sé cómo explicarlo, porque a veces las actividades están relacionadas con lo que ya se explicó. Entonces, como que sacarla de ese entorno es como que se pierda o nos perdamos, porque como las dos estamos tratando de entender qué es lo que se le pide exactamente, por ejemplo, en la clase de ella, que es un nivel un poquito más complicado porque es en inglés, entonces es como en esa parte, no sé si alguna colega también igual tiene alguna sugerencia, porque yo siento que eso es bien complicado para poderlo hacer con ella. En algunas materias se puede, pero en otras no. Sí, exacto lo que usted dice, pero lo más sugerible en esos casos es de que a mí por lo general lo he dado ese consejo, les ha funcionado. Siempre se hace con una pausa activa. Usted puede estar en una clase normal que dura 45 minutos. Los niños con diferentes discapacidades, con TDAH o con autismo leve, el autismo leve puede soportar un bastante ruido, digamos, puede soportar ruido, pero cuando tenemos un niño con autismo nivel 2 o nivel 3, que ellos a veces no toleran ruido.
Entonces en esa área se nos hace un poquito complicado y ahí los audífonos que nos cae de maravilla en esa situación. Hay otra cosa que es importante, las pausas activas. Aparte de las pausas activas, debemos recordar que el niño aprende a su ritmo y si le exigimos más, se frustra. Y hay momentos que llegan niños que al final no quieren seguir estudiando por lo mismo, porque si llegan a frustrarse y no les gusta la escuela. Em, a veces, como les mencioné en el ejemplo anterior, que por ejemplo en una escuela regular pueden atender hasta 40, 50 niños, 30 niños, y dentro de esos 30 niños, 40 niños, siempre hay un niño que necesita más apoyo. Por eso es esencial siempre una maestra sombra, pero cuando es público, la madre de familia o la maestra se debe involucrar, pero para eso, ¿qué implica? La maestra se, digamos, tiene que tomar de su tiempo, de esos 45 minutos, regalarle 5 minutos de calidad a la niña o al niño. Esos 5 minutos, siempre en el grupo hay niños que sobresalen, siempre, siempre en todos los grupos que tenemos. Esos niños es como el comodín de nosotros, ¿verdad? Que nos puede ayudar en ese momento con los demás. Yo en mi caso eso recomendé y en verdad le funcionó a esa persona. No, creo que en su caso tal vez le funcionaría, Celina. Em, Póngalo en práctica y después me comenta. Me lo puede comentar en privado y le doy otros consejos que le puede funcionar. Súper bien, Lick, gracias. Perfecto. Ahora vamos con el 2, que sería factores familiares. Aquí la familia es el primer espacio donde el niño aprende. Aspectos como el efecto, como el amor, la comunicación, las normas, el comportamiento, en las tareas y en la estabilidad emocional. Influyen directamente en el desarrollo. No toda la familia tiene las mismas realidades. Pues, hoy en día en nuestros hogares donde el niño vive con sus padres, con abuelos, con sus tíos e incluso con cuidadores debido al proceso de inmigración, la situación económica, como los educadores debemos comprender que estas es, no debemos juzgar, sino es una diferencia que hoy en día es algo natural. Es los factores familiares. Ahora vamos con los factores escolares. La escuela también influye en el desarrollo de algún ejemplo es el ambiente del aula, relación con el docente, cómo convive con sus compañeros, los recursos educativos, las oportunidades para participar. Recuerde que a veces el niño le cuesta para participar. Esos son unos factores también escolares. Un estudiante sufre burla constante, puede comenzar a evitar la participación o dice no va a participar porque le van a hacer burla la forma como él explica las cosas. No porque no tenga la capacidad, sino porque teme al rechazo. Ahí nosotros debemos trabajar con las emociones para que el niño poder participar. El otro factor social y la comunidad. El entorno donde vive el niño también tiene impacto importante. Aspectos como acceso a servicios de salud, seguridad de la comunicación, espacio para jugar, o oportunidades culturales, la situación económica. En todo, comunitariamente y socialmente, hoy en día es algo natural o algo que no los admiramos, porque la economía, a veces tenemos problemas económicos casi en toda la familia. Y todos estos elementos pueden influir en su bienestar y en su aprendizaje.
A veces tenemos la costumbre que decimos no tenemos dinero para comprar la paleta, no tenemos dinero para esto, y quiera o no, el niño piensa a todo momento, no le pido esto a mi mamá porque dice que no tiene dinero, no le pido esto porque no tiene dinero, porque vamos educando al niño que no hay dinero, que no hay dinero, no podemos pedir. Eh, Imaginemos que dos estudiantes de 7 años, ambos presentan rendimiento en lectura. El primero puede tener dificultades visuales que aún no han sido detectadas. El segundo cambio sería recientemente en la escuela que está viviendo un proceso de adaptación debido a cambios familiares, la desintegración familiar. Que ambos padres, la mamá se casó con una persona y el papá se casó con otra persona. Aunque ambos muestran el mismo problema en clase, las causas de su comportamiento es distinto. Eh, digamos que las causas son completamente distintas, porque eso no podemos asumir que toda necesidad tiene el mismo apoyo. Pero el niño no quiere hacerlo porque en ese momento está pensando en sus problemas, en los problemas familiares. Eh, en muchas comunidades en el país existe estudiante que recurre a larga distancia para llegar a la escuela. Otros viven en hogares con recursos limitados y algunos experimentan cambios familiares importantes. Esta situación no determina el futuro del niño, pero sí puede influir en el proceso de aprendizaje y debe ser considerado y planificar estrategias de apoyo. Eh, Cuando hacemos las preguntas, ¿qué factores creen que puede influir en el desarrollo de un estudiante además de la escuela? Em, Me hago esta pregunta, luego cuando, cuando hacemos esta pregunta, antes de juzgar el comportamiento del niño, debemos comprender el contexto en que vive y el desarrollo infantil, el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí. Entonces, si nos hacemos la pregunta, debemos saber que cada experiencia, cada vida es diferente. Acá, necesidades educativas especiales. Ahí no se puede ver si es NEE, que significa necesidades educativas especiales. Apoyo que algunos estudiantes necesita para acceder al aprendizaje en igual oportunidades. Puede ser permanente o temporal. TEA, TDAH, dislexia, discapacidades, otros. Como parálisis cerebral y síndrome de Down. La finalidad de cada uno de nosotros mi finalidad es comprender qué son las necesidades educativas especiales. Reconocer que no todos los estudiantes requieren el mismo apoyo, que su función de la maestra sombra debe adaptar estrategias para fortalecer la participación y el aprendizaje. Si alguno de ustedes han conocido de parálisis cerebral, aparte del síndrome de Down, hay tantos problemas que hoy en día es algo que tenemos presente. También, como les mencioné, también como problemas emocionales que puede atender la maestra sombra. ¿Qué creen ustedes que significa que un estudiante tenga una necesidad especial? ¿Qué creen ustedes que debe ser tratado acá en todos los centros educativos, tanto público y privado? Recuerde que la inclusividad no solamente es ser inclusivo, no que debe tener todo, que el docente debe saber qué significa una escuela inclusiva.
¿Qué creen ustedes que significa que el estudiante tenga necesidades educativas especiales? Vamos, chicas. Muchas personas piensan que un niño con necesidades específicas, educativa especial, son enfermedades, diagnóstico, pero esto no es correcto. Recuerda que la necesidad educativa son los apoyos de algunos estudiantes necesita para aprender en igualdad de oportunidades con sus compañeros, tratarlos por igual. Es decir, que la necesidad no solo está en el estudiante como persona, sino como el tipo de apoyo que requiere para acceder al aprendizaje. Un estudiante puede necesitar más tiempo para completar las actividades. Instrucciones más claras, materiales adaptados, apoyo para organizarse. Esos apoyos constituyen una respuesta educativa a sus necesidades. ¿Por qué existe necesidades educativas especiales? Cada niño aprende de forma diferente, aunque dos estudiantes tengan la misma edad, puede presentar diferente importante en velocidad de aprendizaje, comprensión, comunicación, movilidad, atención y interacción social. La educación inclusiva reconoce esta diferencia y busca eliminar la barrera que dificulta el aprendizaje. No pretende que todo aprenda exactamente igual, sino que todo tenga la oportunidad de aprender y que todos sean iguales, ser tratados de la misma manera, dependiendo que tenga un diagnóstico o no tenga un diagnóstico. Las necesidades educativas, las necesidades específicas educativas son permanentes. Ese es el punto más importante. Son aquellas que acompañan al estudiante durante toda su vida. Por ejemplo, discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva. Este estudiante probablemente necesita apoyo durante toda su trayectoria educativa. Temporal, hay unas que son temporales. También existen necesidades que aparecen solo durante un periodo. Por ejemplo, un estudiante que sufrió un accidente tiene fractura en una mano. Mientras se recupera, puede necesitar ayuda para escribir. Otro ejemplo, un niño recién llegado a un país aún no domina el lenguaje o el idioma de este país. Durante ese tiempo, el niño necesita ayuda para poder practicar el idioma español, porque el niño solamente habla inglés. Estas son ayudas temporales. Esto demuestra que cualquier estudiante puede presentar una necesidad educativa especial en algún momento de nuestra vida. El primer ejemplo del trastorno del TEA, como una de las condiciones sociales, algunas es de ese trastorno que forma una persona que comunica, interactúa socialmente y procesa información de su entorno. La palabra de espectro, significa que existe una gran variedad de manifestación de forma permanente, de forma en que una persona comunica, interactúa. El TEA presenta la misma característica. Algunas, como ustedes ya conocen, dificultades para mantener contacto visual, como le mencioné, que el niño si no lo toca, no sabe que lo están llamando, no da lo que es la vista, preferencia por rutina, se pone incómodo cuando hay cambio inesperado, son sensibles a los ruidos, a las luces y a las texturas, intereses muy específicos. Digamos, si un niño como foco de atención, cuando están pequeños, los dinosaurios. Cuando llega a una cierta edad, digamos, rompecabezas. A veces cuando están como en tercer ciclo, digamos,
los países de Centroamérica o Suramérica, bajo mundo, y puede ver que a algunos que les gusta la literatura, le puede gustar, digamos, de X obra o sociales, la guerra y otros, los acontecimientos sociales, lo que pasa. Pero es un foco de atención. Esta conducta no son suficientes para diagnosticar el TEA. Son eso es una clara inmediata, porque esta conducta no son suficientes para diagnosticarlo, porque a veces podemos decir que lo tienen, pero no lo tienen. Solo, solo indica que podría ser necesaria una evaluación específica, un diagnóstico por un especialista. Ahí lo he estado mencionando anteriormente, porque solamente un especialista puede diagnosticar. Imaginemos en una escuela de Sonsonate, cada mañana el docente cambia el orden de las actividades según la necesidad del grupo. Todos los estudiantes continúan normalmente. Sin embargo, el niño comienza a llorar cuando descubre que no está la misma rutina que él está acostumbrado a usar, porque el docente cambió su rutina. El niño comienza a llorar cuando descubre que tendrán educación física en vez de matemática, porque en ese momento tiene que hacer otra actividad. En lugar de decir que tiene autismo, presentó malestar intenso cuando se modificó la clase de educación física, la clase habitual, y se registra en la bitácora. Un otro ejemplo del TDAH. TDAH se caracteriza por dificultades persistentes, que el niño que no se queda quieto sentado en ningún momento por 15 minutos, hay que hacer pausa activa para que el niño se concentre. No controla su impulso, no permanece quieto. Sin embargo, debemos recordar algo muy importante. Todo el niño se distrae. Todo puede moverse mucho. Todo puede olvidar instrucciones. La diferencia está en la frecuencia y la intensidad y el impacto que la conducta tiene en la vida diaria. Recuerde que todos los niños cuando están pequeños son inquietos, pero si un niño presenta con mucha frecuencia las mismas acciones y a mí hay momentos que le da como crisis de enojo, entonces, o de otra diferencia, ahí podemos decirle o probablemente decirle a la madre de familia, primeramente al director, para que el director le informe al padre de familia que lo lleve a un especialista, para que le ayude con el niño, porque merece una observación inmediata para que le haga un diagnóstico. Aquí la maestra sombra, sin embargo, el diagnóstico, algunas estrategias son dividir las tareas largas en pasos pequeños, dar instrucciones uno por una hora, uno por media hora, digamos instrucciones cortas, o utilizar apoyos visuales, verificar si lo comprendió o no lo comprendió, ofrecer el refuerzo positivo. Cuando hablamos de dislexia, recuerde que la dislexia presenta señales como implicar dificultad en lectura y escritura. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje relacionada principalmente con la lectura y algunos casos con la escritura. Es importante aclarar que el estudiante con dislexia puede ser muy inteligente. El problema no está en la capacidad para aprender, sino la manera en que procesa el lenguaje escrito. Alguna conducta podría observar la lectura muy lenta, confusión entre las letras parecidas, dificultad para comprender textos largos, evitar leer en voz alta. Un ejemplo, la docente pide leer un párrafo, todo determina en 2 minutos, pero en el caso de Carlos o de Vanessa, Carlos necesita 6 minutos y cambia algunas palabras. La maestra sombra no corrige delante del grupo, sino
hace comentarios que puede avergonzar, porque puede darle más tiempo y permitir practicar previamente. La maestra sombra debe practicar con el niño antes de que el niño pase a dar una lectura al frente, para que el niño lo pueda hacer. Entre más lo practica el niño, se le va a hacer más fácil para poder leerlo. Porque recuerde que los niños con dislexia confunden la D con la B, la P con la Q. A veces confunde la U con la P, con la V. Entonces, porque lo encuentra muy parecido. Por ejemplo, si hablamos de la discapacidad intelectual, discapacidad visual o discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, el estudiante aprende a ritmos más lentos, necesita más tiempo y explicaciones adaptadas. Esto no significa que no pueda aprender, simplemente requiere estrategias diferentes. Otro sería discapacidad visual. La discapacidad visual es de que el niño, el material debe ser más ampliado, alto contraste, lectura en braille, si tiene problema, digamos, si el niño también necesita para poder leer, porque ellos toca con sus deditos y con su dedito le hace más fácil para leer. Apoyos tecnológicos. La discapacidad auditiva, la lengua de señas, apoyo visual, ubicación cercana del docente, instrucciones escritas. Recuerde, todo niño con un tipo así, problema auditivo y visual, se tiene que sentarse adelante. Eso lo hace el docente guía y la maestra sombra, siempre con el apoyo visual a la par del niño, no haciéndole todo el trabajo al niño. La otra también, como el parálisis cerebral o el síndrome de Down, esta condición puede afectar el desarrollo de manera diferente. Algunos estudiantes necesitan de adaptaciones físicas, otros requieren de apoyo como para comunicarse o aprender. Es importante que es recordar que el estudiante es diferente. La frase más importante, que todo el niño puede llegar a aprender con una ayuda adecuada. Recuerde, cada ritmo de aprendizaje es diferente. Aquí las funciones de la maestra sombra. Recuerden que a veces nosotros, la frase más importante, cada estudiante es único. Dos niños de la misma diagnóstico puede necesitar apoyo diferente. Pero todo puede ser con el apoyo necesario. Hay que ayudarle de manera que le vaya que fortalecer su autonomía. Si hay dos estudiantes que tienen TDAH, cree que ambos necesitan exactamente lo mismo, apoyo, porque a veces lo que permite que no, las estrategias deben diseñarse según las fortalezas, según las debilidades, según la deficiencia. Así se va a diseñar la estrategia para poder ayudar. A veces el error más frecuente que consiste en pensar, ya sé cuál es el diagnóstico, entonces ya sé cómo enseñarle. Eso es falso, porque no sabemos de qué forma le vamos a enseñar, porque el diagnóstico puede ser el mismo, pero el ritmo de aprendizaje es diferente. El diagnóstico aporta información, pero nunca sustituye la observación diaria. La maestra sombra debe conocer al estudiante, no únicamente su diagnóstico. Las necesidades educativas especiales no decide o no define a la persona, solo indica qué necesidad determina el apoyo para aprender, la participación y la igualdad entre ellos. Recuerde que el diagnóstico puede tener diagnóstico, pero la necesidad es otra y la estrategia que implementar puede ser diferente. Las funciones, aquí la maestra sombra favorece la inclusión en el aula, promueve la
La participación, adapta estrategia, apoyar la regulación de las emociones. Es importante que la maestra sombra siempre está en apoyo constante con la maestra titular, llevarle la mano a los dos y también con el padre de familia, formar un triángulo entre esas tres partes y eso nos va a ayudar. Recuerde que apoyar, regular las emociones, eso va a ayudar al niño. Favorecer la inclusión es importante porque esto significa que todos los estudiantes pueden participar juntos en actividades escolares independientes de sus diferencias. La meta no es que el estudiante esté físicamente dentro del salón, sino que realmente forme parte de la clase. Si hacemos un análisis diferente entre integración e inclusión, puede decir que durante muchos años se pensó que incluir era simplemente permitir que el estudiante asista a la escuela. Hoy sabemos que no es solo suficiente, sino que el estudiante puede ser sentado dentro del aula y aún sentirse completamente aislado. La verdadera inclusión ocurre cuando participa, aprenda de manera iguales, sin diferencia de unos con otros. Imaginemos que en una actividad grupal el docente divide la clase en equipos para elaborar un cartel. Todo comienza a trabajar, un estudiante con TEA, con autismo, permanece sentado sin participar. La maestra sombra no realiza el cartel por él, tampoco obliga que los demás lo hagan también por él. Lo que hace facilitar su participación, puede decir, Carlos, ¿quiere encargarte de pegar las imágenes o prefiere escribir el título o ofreciéndole oportunidades para que el niño lo haga? Y eso es importante. Promover la participación y la autonomía. La función más importante que quiere detenerse unos minutos, la autonomía significa que el estudiante aprenda a hacer las cosas por él mismo. Muchas veces, por querer ayudar, terminamos haciendo exactamente lo contrario. Le hacemos el trabajo a ellos. Si el niño tarda mucho tiempo para copiar, ¿qué haría ustedes? Yo me imagino, primeramente, digamos, ayudarle a explicar en forma más clara y darle instrucciones cortas para que el niño lo haga independientemente. Y dividir el trabajo en parte y darles más tiempo, señalar dónde comenzar, verificar si comprendió la tarea y motivarlo. Siempre motivar al niño para que las cosas lo haga. Adaptar las tareas según la necesidad educativa. Recordemos que podemos adaptar de acuerdo a las necesidades que el niño tiene, porque no vamos a adaptar otras cosas que el niño no lo va a necesitar. Los pictogramas, que es una parte fundamental, organizar los gráficos y también los colores, cómo lo va a hacer, de acuerdo a la necesidad, la estrategia lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos regular las emociones? Por medio de cancioncita, también podemos, digamos, que porque se enoja, hacemos dibujitos, hacemos el cubito para controlar las emociones, para que el niño diga por qué se siente de esa manera, que el niño pueda expresar sus emociones. Eso es importante. Es importante coordinar con el docente y la familia terapeuta. Eso es otra cosa muy importante. Las tres partes debe haber una comunicación. La frase la meta no es hacer las actividades por el estudiante, sino brindar el apoyo necesario para que lo logre realizarlo por él mismo. Recuerde que todo eso implica que el niño sea autónomo y que logre hacer las cosas por él mismo. Análisis de caso. Esto lo van a hacer en su casa. Ustedes lo van a analizar y me lo mandan por mi WhatsApp, por favor. Hasta aquí terminó la clase de ahora. Espero que me manden esta tarea porque ahí visualizo lo que ustedes han aprendido durante toda la jornada. Está el análisis de estos casos. Uy, perdón. Y aquí están, aquí. Y esto me lo van a hacer ustedes, chicas.
y me los presentan. Nos miramos, creo, licenciada Carolina, ¿verdad que lo vamos a ver después de las vacaciones, creo? La información la manda por WhatsApp porque creo que la mayoría de ustedes las pasa con su familia o van a otros lugares. Entonces, disfrute sus vacaciones y que la pasen bonito. Y después regresamos a nuestra clase. Feliz noches, bendiciones y éxito para cada uno de ustedes. Gracias, Lick. Buenas noches, que descanse. Gracias.